En la República Dominicana y desde el corazón del primer Santiago de América, transmite Radio Emanuel, primera estación evangélica del Cibao. Radio Emanuel es un regalo de Dios, un faro que alumbra para hacer brillar su luz admirable. Tú y yo somos responsables que la luz siga brillando. Cada vez que apoyas a Radio Emanuel, enciendes una luz de fe, esperanza y amor. Enciende una luz haciendo tu aporte a Radio Emanuel, el gigante misionero del norte, cada vez más cerca de ti. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias, amados hermanos, por continuar en la sintonía. Ustedes que nos siguen a través de las ondas radiales, ustedes que nos siguen a través de la televisión en toda Europa y Estados Unidos. Gracias, amados hermanos, que el Señor Dios les siga bendiciendo, le edifique y le santifique en su palabra. Por eso en esta tarde vamos a continuar en la lectura de este capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, la armadura de Dios. Por eso vamos a leer, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Dice el apóstol Pablo acá, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice la palabra de Dios y el apóstol, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Mis hermanos, dice el apóstol Pablo en el versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Mis hermanos, esta es la santa palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, su misma palabra, que es la armadura. Nosotros tenemos que estar ceñidos de toda la armadura de Dios. Tomad el escudo de la fe. Hermanos, cada cristiano, cada hombre que ha venido a los pies de Jesucristo, no puede vivir una vida como la vida pasada. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y por eso, mis hermanos, cada hombre que ha venido a los pies de Cristo debe estrechar una relación con Dios en cada instante. Usted, mis hermanos, y yo tenemos que, desde que comience el día, estrechar una relación con Dios para poder estar verdaderamente con esa armadura de Dios. Tenemos que cada día escudriñar la palabra de Dios. La Biblia, que es donde está plasmada su palabra,
nosotros tenemos que escudriñarla. Nosotros tenemos que leer cada día, alimentarnos espiritualmente, viendo la Biblia literalmente, pero alimentándonos espiritualmente con lo que Él nos dice en su palabra. Y podemos ver acá cómo el apóstol Pablo en este capítulo culmina esta comunicación que llegó a la iglesia de Éfeso por primera vez. Y fue una gran bendición que los santos de esta iglesia en Éfeso recibieran esta información, por lo que hemos dicho desde un principio y lo que la carta dice, es que esta iglesia de Éfeso estaba en un lugar, en una ciudad cosmopolita, en una ciudad prácticamente comercial, pero en una ciudad, hermanos que nos escuchan, que nos ven, en una ciudad que prácticamente reinaba la idolatría, reinaba la religiosidad, pero sobre todo la idolatría, donde se le rendía culto a una diosa a la cual se le llamaba Diana. Y entonces, mis hermanos, estos hombres y mujeres que ya habían venido a los pies de Jesucristo, tenían que estar firmes, tenían que estar constantes en la palabra del Señor, tenían que tener bien puesta la armadura de Dios. Y por eso digo que fue una gran bendición que esta comunicación del apóstol Pablo llegara a esta iglesia, a estos santos, para que ellos pudieran verla, leerla y entender: Padre eterno, pero es que estamos en tus pies, es que estamos bajo tu gobierno, es que tenemos que entender, porque estamos en un lugar prácticamente donde reina la idolatría, y nosotros que hemos tomado una decisión de venir a tus pies, entonces si no estamos firmes, si no entendemos esto, podemos deslizarnos, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y por eso el apóstol Pablo, desde que comienza la comunicación, comienza hablando de las bendiciones celestiales, y por ahí continúa hablando de la reconciliación que hizo el Señor por medio de la cruz, hablando de que somos salvos por gracia, hablando de ese gran ministerio a los gentiles, el pueblo que no conocía el evangelio, pero que a Dios le plujo que esta parte del mundo también conociera su palabra, porque a toda criatura fue a quien Él dijo que debía ser predicada. Y sigue hablando de la unidad del Espíritu y una nueva vida en Cristo, y cómo debemos andar, que debemos andar como hijos de luz. Mis hermanos, ustedes que nos escuchan y que nos ven, el Señor Dios en su misericordia sigue hablando a los corazones de las almas que aún han venido a sus pies, para que puedan entender que deben de estar firmes, de que cada hombre, cada mujer que ha tomado la decisión de abrir la puerta de su corazón para que Él entre a su vida, debe de mantenerse firme, constante en la oración, con toda la armadura de Dios puesta, con todo el escudo, con todo lo que necesita un soldado para ir a la batalla, para ir a la guerra. Un soldado, y bien hemos dicho, no va a la guerra con el escudo pero sin la espada. No, mis hermanos, va a la batalla con todo puesto, con la espada, con el escudo, con el protector, con todo puesto, para no convertirse en el blanco del enemigo. Y entonces acá en este capítulo, ya en esta parte, desde el versículo 10 en adelante, luego del apóstol Pablo haberle dicho a los hijos que deben obedecer en el Señor a sus padres, y a los padres que deben de amonestar a sus hijos, criarlo y amonestarlo en disciplina del Señor, y a los amos cómo deben de estar, a los siervos cómo deben de obedecer a sus amos, y los amos entendiendo que también deben de ser tolerantes con sus siervos. Y entonces viene el apóstol y dejándose guiar por el Espíritu Santo de Dios, y dice: entonces ahora, por lo demás, hermanos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y entonces dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, la lucha nuestra de cada hombre que le ha creído a Dios no es con la carne ni con la sangre. Es contra las huestes celestiales de la maldad, el enemigo, que sabiendo que el Señor ha venido a restituirnos en su gloria, de donde el enemigo nos había destituido, entonces ahora le molesta que el Señor, haciendo el sacrificio en la cruz del Calvario, donde Él no merecía morir, sin embargo Él quiso rebajarse, sometiéndose a una muerte y una muerte de cruz, para salvar a toda la humanidad. Y por eso, mis hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven, tenemos que tener muy claro esto que hizo el Señor. Nosotros no lo hacemos por nadie. Nadie da la vida por un amigo. Sin embargo, el Señor mismo quiso hacerse hombre, quiso morir, padecer, derramar su sangre para lavar nuestros pecados, para ser perdonados nuestros pecados, porque solamente en Él podíamos alcanzar salvación. Y entonces el Señor, que ha hecho este sacrificio y nos ha salvado, nos ha sacado del fango cenagoso y nos ha restituido en sus lugares celestiales. Y de ahí el enemigo quiere sacarnos nueva vez. Y por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. La verdad, mis hermanos, vino a través de Jesús. Se conoce a través de las palabras de Jesús, y solamente la verdad tiene el poder de darnos libertad. Por eso es que tenemos que estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y es lo primero mencionado, lo principal, lo que no puede reemplazarse. Mis hermanos, la idea es que de la misma forma que uno se prepara para la guerra poniendo su ropa y armamento, la primera cosa que se debe preocuparse de tener es la verdad. Y entonces ustedes y yo, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer en la mañana, cuando vamos a salir de nuestros hogares, es estrechar una relación con Jehová, Dios de los ejércitos. Escudriñar su palabra, alimentarnos de su palabra, ver qué el Señor nos dice en su palabra, orar sin cesar. Y asimismo es lo último que cuando nos vamos a la cama es lo que tenemos que hacer, es una relación constante con Dios. Mis hermanos, no podemos estar como éramos antes, porque tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia y estamos haciendo una retrospectiva. La justicia es la esencia de la naturaleza divina revelada en Cristo por medio del Evangelio. La coraza protege al soldado de lo que pudo haber dañado a su cuerpo. Y entonces, mis hermanos, verdad y justicia son compañeros inseparables, porque es imposible, mis hermanos, ser justo sin basar todo en lo que es la verdad. Y entonces es imposible ser leal a la verdad sin practicar lo que es justo. Parece como si fuera una redundancia, pero es que van de la mano. Mis hermanos, el apóstol dice en la palabra, en el versículo 24, y vestido del nuevo hombre creado según Dios. En el capítulo 4, versículo 24,
de esta misma comunicación, dice el apóstol, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque el fruto del Espíritu en toda bondad es en toda bondad, justicia y verdad. Y entonces la justicia es lo que protege el corazón del hombre contra los engaños de Satanás. Y por eso, mis hermanos, cuando el cristiano deja al lado una dedicación total a la justicia, en combinación, como hemos visto, con la verdad divina revelada, se hace vulnerable a las tentaciones de empezar a manipular la verdad a su propio favor, cayendo en la trampa del enemigo. Y por eso es que tenemos que estar bien firmes, bien confiados, con los calzados puestos en los pies, con el apresto del Evangelio de la paz. Porque, mis hermanos, ¿qué pasaría a un soldado que va a pelear con los pies descalzos? Un soldado, los ejércitos que van a la guerra contra otro ejército, sus soldados son bien alistados, bien preparados, porque no pueden presentarse al campo de batalla sin ninguna de las herramientas que prácticamente necesitan, que deben llevar para enfrentarse. Mis hermanos, entonces, en este aspecto del cristiano, usted y yo no podemos salir primero sin estrechar la relación con Dios, sin orar constantemente al Señor, sin leer la palabra de Dios. No podemos salir sin alimentarnos de esa su palabra, para entonces nosotros saber cómo vamos a actuar, cómo vamos a conducirnos, cómo vamos a comportarnos. Porque es, mis hermanos, que cuando usted y yo no estamos bien confiados, bien firmes en que estamos bajo el gobierno de Jesucristo, miren, cualquier tropezón nos hace flaquear. Cualquier tropezón nos hace deslizar. Y el enemigo, eso es lo que busca, eso es lo que quiere, hacernos deslizar. Porque esa es su obra. Su obra es esa, tratar de hacer quebrantar, tratar de hacer deslizar a los que ya hemos sido restituidos en la gloria de Jehová, donde estábamos desde el principio. Y a él eso le molesta. Y es interesante que los soldados de Dios, mis hermanos, se preparen para caminar y anunciar las buenas nuevas de la paz con Dios. Usted y yo tenemos que estar preparados, mis hermanos, para anunciar el Evangelio. Ese es el compromiso de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Tomad el escudo de la fe. Un escudo es una protección, una defensa, y nunca se usa para atacar, sino solamente para defenderse. Y cada hombre que ha venido a los pies de Jesucristo tiene que estar firme y con este escudo puesto. Toda la armadura de Dios. No solamente por medio de la fe se alcanza la gracia que salva, sino que esa misma fe sirve para protegernos de los ataques de Satanás. Esa misma fe, y lo decía la pasada semana, y entonces estamos haciendo una retroalimentación de este capítulo, de esta comunicación, esa misma fe con la cual nosotros le hemos creído a Dios, esa misma fe entonces sirve para protegernos de los ataques de Satanás. Por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Y usted y yo, mis hermanos, entonces tenemos que tener esa misma fe de que vamos a ser protegidos de los ataques del maligno, porque eso busca el maligno. Por eso tenemos que
bueno, no hay una mejor manera de el apóstol terminar. El Señor mismo en su misericordia puso estas palabras en el apóstol para que la escribiera y llegara a esta iglesia. Y hoy, aún en este pleno siglo XXI, continúa hablándonos el Señor a nosotros, recordándonos de a dónde estábamos, de dónde vinimos y a dónde estamos y cómo debemos de estar. Es que vinimos del lodo, Él nos sacó, ahora estamos en su gloria, y como estamos en su gloria, entonces tenemos que estar ahí firme, constante, fortalecido con su Santo Espíritu que mora en nosotros, para poder enfrentar, no salir huyendo al maligno, sino resistirlo. Y cuando usted lo resiste es cuando usted tiene toda la armadura de Dios. Mis hermanos, es posible que sí, porque sin la fe ninguna otra parte de la armadura de Dios funcionaría. Sin la plena confianza de la eficacia de la armadura, uno no la va a usar con éxito. Si usted y yo no tenemos esa plena confianza en quién estamos, miren, no vamos a saber usar esa misma fe con la cual fuimos salvos, no la vamos a saber usar para defendernos, para enfrentar al maligno. Esa armadura de Dios tenemos que tenerla bien puesta. El poder de la armadura para proteger a uno depende en parte, por lo menos, en la confianza en ella que uno tiene. Usted y yo va a depender todo esto de la confianza que usted tiene de esa armadura. El soldado que no está confiado en la armadura que tiene, en toda la herramienta que tiene puesta, prácticamente, única y sencillamente va a sucumbir y va a ser afectado por el enemigo. Sin confiar en su poder para protegerse, uno no lo va a usar adecuadamente y no le va a servir para la batalla. Por eso, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, como el escudo, es lo que se usa para desviar y dejar inútil las flechas que el enemigo tira hacia cada uno de nosotros. Esa fe, mis hermanos, que tiene usted, que tengo yo, que por esa fe le hemos creído a Dios, es la que nos va a ayudar, si la usamos adecuadamente, para la batalla. Es esa que nos va a ayudar a desviar y dejar inútil las acechanzas, las flechas que el enemigo lanza contra nosotros. Porque la intención del maligno es hacernos quemar eternamente. Y el fuego pone a prueba, trata de destruir. La fe, mis hermanos, cuando empieza a debilitarse, baja la defensa contra los ataques de Satanás. Cuando usted y yo, mis hermanos, nos debilitamos, cuando nos sentimos así, como que no estamos, miren, esas son parte de las flechas que el maligno lanza y entonces prácticamente comienza a destruirnos. Cuando esa fe empieza a debilitarse, baja nuestra defensa y entonces prácticamente el enemigo tiene toda la oportunidad de destruirnos. El enemigo tiene toda la facilidad para atacarnos. Y el Espíritu Santo de Dios no puede ser contristado ni por usted ni por mí, porque nos dice en su palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Todas las otras partes de la armadura, con la notable excepción de la espada y el escudo, se ponen como ropa y sirven para proteger a uno sin que se haya necesidad de preocuparse con ellos una vez puesta. Sin embargo, mis hermanos que nos escuchan y que nos ven, no es así con el escudo y la espada, porque uno tiene que mantener en alta
en alto el escudo para que tenga eficacia y tiene que utilizar la espada con vigor para que sirva de algo. Si se baja el escudo, flaquea la fe. Satanás tiene una esperanza de dar al blanco con sus dardos de fuego. Entonces nosotros tenemos que tener bien puesto la armadura de Dios. Todas las ropas, todo lo que es protección, un soldado tiene que tenerlo puesto. Y usted y yo, mis hermanos, como siervos indignos de Cristo, tenemos que tener toda la armadura puesta. Y tomar el yelmo de la salvación. El yelmo tiene que ser, mis hermanos, y tiene la función de proteger la cabeza de daño en la batalla. Si uno posee la salvación por estar en Cristo, Satanás no nos puede cortar la cabeza, no puede separarnos de Cristo. Usted y yo hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso a Satanás le molesta. Pero él no nos puede cortar la cabeza, porque usted y yo somos parte del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros es quien nos sostiene, quien nos fortalece. Y entonces nosotros no podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que el enemigo nos corte la cabeza. Aquí entonces, mis hermanos, vemos la gran importancia de reconocer y recordar que la esperanza de victoria contra las maldades espirituales consiste entonces en mantenerse ácido al poder de Él que le venció y que le seguirá venciendo. Cristo, quien es la cabeza del cuerpo en el cual nosotros somos miembros, y esta es su iglesia. Confiado en la salvación, entonces, mis hermanos, el cristiano debe proteger su cabeza a través de no seguir andando en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y eso usted lo puede ver en Efesios 4:17, capítulo que ya vimos en esta comunicación. Aleluya.